pensar la ciudad en red, ¿no? Esta ocasión quiero comentar con ustedes esta idea de la red, es muy importante, es esta concepción que hemos estado hablando ahora, y en una primera etapa de esta presentación vamos a hablar sobre los conceptos de lo que significa la red, y en una segunda etapa de las infraestructuras. Y en específico porque es importante plantearse estos dos grandes temas, porque inicialmente cuando uno habla de red, irremediablemente se piensa en infraestructuras de autopistas, carreteras, y la concepción o el concepto de red va mucho más allá. Las ciudades, como hemos visto, son entes, son estructuras complejas. Hemos escuchado que son sistemas físicos que interactúan con muchos componentes y que tienen una relación recíproca entre dos o más factores externos, en donde el espacio es una trama de relaciones que forman una estructura física determinada. Más que nada, en la propuesta anterior de la Universidad Javeriana quedó muy claro eso, ¿verdad? Si bien la concepción tradicional del territorio es física, o sea, siempre que hablamos de una ciudad concebimos esta como algo muy físico, hay que considerar o concebir como un espacio distribuido de manera continua, homogénea, aunque no siempre uniforme, y la presentación territorial del territorio urbano frecuentemente se da como una imagen de red, o sea, lo pensamos como una gran masa compacta y homogénea, pero para su representación siempre utilizamos o nos auxiliamos de esquemas conceptuales capaces de interpretar hechos que se escapan a nuestro concepto tradicional de la ciudad. Esto va de arriba. No. ¿Para qué? No sé. Abajito. Sí. Uy, perdón. ¿Cómo se borra esto? A ver, dime. Eso. Bueno, el concepto de la red es muy antiguo y fundamentalmente en el pensamiento humano se ha utilizado para resolver problemas complejos, y la ciudad es un problema complejo porque representa muchas relaciones entre varias cosas. Si bien la teoría de los sistemas define una red como un conjunto de objetos sumados a un conjunto de conexiones, y por tanto la red es un sistema y existe en el momento en que se establece flujos entre dos nodos, que básicamente sería la conectividad, y que un tercer nodo se añade a esta red con solamente estar conectado a uno de los anteriores, el concepto de red debe verse más allá, no solamente como esta necesidad de la conexión de flujos, sino como cuanto mayor sea el número de vínculos que existan entre nodos, mayor será la conectividad y su integración en esa red. Un segundo elemento que debe reforzar esta concepción debe ser que la conectividad es una intensidad de flujos entre los nodos, o sea, es una intensidad, no es una relación de inmediatez, ¿no? Por tanto, en la temática urbana, el concepto de red se utiliza para describir un conjunto de unidades urbanas y las relaciones que los unen. Cuando se habla de unidades urbanas, generalmente se tiene una referencia estrictamente territorial, y esta idea debemos cambiarla, ya que bajo este enfoque solamente es necesario precisar que existe una clara diferenciación entre zona geográfica y estructura reticular. Hay una diferenciación muy clara entre estas dos perspectivas. La primera es que la zona geográfica está relacionada a diferenciaciones espaciales por gradientes, y la red se relaciona con flujos. Por ejemplo, la variable de la población puede ser considerada como un fenómeno solar si nosotros la visualizamos en términos de densidad, pero si la visualizamos en términos de movilidad, tendremos una visión reticular. Otro punto sería que el área implica un espacio continuo y homogéneo, y esto, si tenemos esa visión, es una visión de un espacio geométrico, mientras que en términos de red puede prescindir de esa contigüidad espacial y refiere a un espacio caracterizado por conexiones lineales entre nodos.
lo que el profesor Pérgolis decía, ¿verdad? O sea, no necesariamente tiene que ser continuo. Y lo cual produce una cantidad inmensa de relaciones posibles entre nodos que son factorialmente mayores a una concepción de solamente esta contigüidad. Así, el concepto de red se utiliza para entender o explicar el territorio a través de relaciones entre ciudades o entre secciones de ciudad. Y por tanto, la red, el concepto de red, es algo ambiguo, dinámico y multiforme. La idea de zona geográfica es opuesta, ya que impide concebir el territorio como una realidad ordenada, finita y divisible en partes. Tener estas dos visiones implica, por una parte, dinamismo, flexibilidad, contra o versus control y planificación jerárquica. En el espacio urbano, un sistema de redes puede formarse por infinidad de tensiones, ¿verdad? Por infinidad de relaciones, pero generalmente nosotros la podemos concebir a partir de la formación o de la relación de actividades económicas localizadas en un conjunto de núcleos específicos, que generalmente llamamos nodos o centralidades. Otra parte importante de esta ubicación o de esta concepción podría ser la existencia de vínculos conectados a estos lugares, o sea, esa relación que la sociedad empieza a generar a partir de estas centralidades. Y finalmente, los flujos entre nodos que transitan a través de ellos. Estos flujos no necesariamente son físicos. Eso es algo muy importante en la concepción de pensar la ciudad como red. Por tanto, o por ello, las redes se sustentan sobre las bases de infraestructuras de comunicaciones y telecomunicaciones, ya que estas instalaciones posibilitan los flujos. Sin embargo, la existencia de infraestructuras adecuadas no es una condición suficiente para la existencia o desarrollo de una red, aunque a largo plazo se conciben o se consideran como una condición necesaria para su funcionamiento. O sea, aquí lo relevante es entender que las redes no necesariamente son físicas y que los flujos tampoco necesariamente son físicos, ¿verdad? Aunque lo más representativo de estas ideas es considerar la infraestructura vial como un componente de conexión entre flujos. El término de red, por tanto, debe ser interpretado o debe ser una interpretación del espacio en el cual los nodos son espacios conectados por vínculos de infinidad de posibilidades. Pueden tener naturaleza socioeconómica, que generarían un tipo de flujos, pueden ser de naturaleza sociocultural, que nos generarían otro tipo de flujos, y la base de todo ello es que están sostenidos por infraestructuras, y las infraestructuras no siempre son de comunicaciones y transportes, sino también la arquitectura es un elemento muy relevante en la generación de estas redes. Por tanto, aquí empieza a haber un cuestionamiento. ¿Cuál es la lógica territorial contra la lógica de la red? Roberto Canavni sintetiza las características de este nuevo modelo de organización espacial a partir de 3 puntos: la empresa, la ciudad y el sistema urbano, utilizando lógicas de organización que confrontan la lógica territorial, o sea, esta idea del lugar central, de algo, de una masa compacta y cerrada, contra la lógica de la red, algo amorfo y en donde las interconexiones y las relaciones se dan por flujos. Este autor plantea que la lógica territorial se basa en un principio de jerarquía y de dominio y, por tanto, produce un modelo de centros que se establecen en relación a su dimensión y su función.
Por su parte, la lógica de la red se basa fundamentalmente en el conocimiento y la generación de innovaciones y conocimiento técnico, además de que su estructura se caracteriza porque algunos o la mayoría de los elementos que conforman esta red contienen vínculos con más de un nodo y porque además utilizan diversos canales de transmisión de flujos. O sea, la cultura es una forma de transmisión de flujos, la infraestructura vial es una forma de canalización de flujos, el socializar los proyectos es una forma de comunicación de flujos. O sea, estamos hablando de algo mucho más complejo que solamente una estructura física. Por ejemplo, identificar símbolos generadores en la ciudad a partir de la lógica territorial, encontraríamos que elementos arquitectónicos preeminentes serían el Palacio de Gobierno, la Catedral y el Mercado, en tanto que en el concepto de red, la industria, los rascacielos son los elementos significativos de la competitividad de estas ciudades y los aeropuertos o los grandes equipamientos, los clústeres tecnológicos y de conocimientos serían los reflejos de la conceptualización de la ciudad en red. Bajo la óptica del urbanismo de redes, es importante considerar tres concepciones muy relevantes. La primera es entender que los diversos componentes de la ciudad necesitan el complemento de relaciones para constituir un sistema. Y ya que toda ciudad es por esencia un sistema, o sea, quedó claro en el ejercicio anterior, las relaciones no se pueden obviar, como se han hecho en la mayoría de los planes, obsesionados por la forma y los elementos estáticos. O sea, todo es dinámico. El segundo punto serían, las relaciones permiten intercambio de materia, de energía e información. Y las redes de transporte y de servicios son los espacios o son una parte de la canalización que hacen posible la circulación de los flujos, pero no son los únicos, o sea, no son los únicos. Entender la finalidad primaria de las redes y de los procesos de formación es una condición fundamental de la ordenación del territorio. O sea, vuelvo a insistir, esta idea de socializar un proyecto es un intercambio de flujos y es una generación de red. Y a veces eso es mucho más importante que una cuestión técnica, ¿no? O sea, podemos tener una perfecta planteamiento técnico de una generación de red, pero si no tenemos la segunda red, que es la socialización, es muy difícil llegar a la concretización. Es decir, las redes, además de canalizadores de información y de forma, son los principales estructurantes del territorio y de la ciudad. Con lo cual, pensar la ciudad en red plantea una nueva organización del espacio que se traduce en relaciones espacio, tiempo, información, territorio, complejidad, eso es muy complejo, ¿verdad?, que el pensamiento urbanístico actual no consigue aún apropiarse, ya que se discute o se discurre la mayor parte de los servicios y se da en forma jerárquica, o sea, no se tiene esa flexibilidad. Nuevamente es de arriba hacia abajo, pensando que la técnica va a resolver todo y no utilizando la base ni otra forma de interpretar los flujos ni la transferencia de información. Si bien la parte más representativa de las ciudades de redes son las infraestructuras, podemos ver en las definiciones que hemos planteado anteriormente que el denominador común es la definición, son las redes de infraestructuras como el factor organizativo del territorio. Pero si nosotros seguimos persistiendo en estas ideas, en esta idea, seguimos considerando que la vialidad es la generadora de territorio, ¿verdad? Entonces sería una contradicción en lo que estamos planteando. Porque las carreteras, las calles y los ejes de transporte son considerados en el urbanismo
no le llamaría clásico, sino común probablemente, como espacios en el cual discurre la mayor parte de los servicios urbanos y dan sobre ella gran parte de los flujos y de las actividades socioeconómicas y sociales. Esta idea debe cambiar. La cobertura espacial de las redes determina la organización del territorio, estableciendo corredores con características diferenciales de facilidad de penetración, que en la medida que suponen diferentes velocidades provocan o deberían provocar diferentes valores del suelo y por tanto diferentes expectativas en las actividades económicas. O sea, esta idea me hizo referencia a lo que están planteando en la ciudad de Chicago, ¿no? O sea, esa valorización de los flujos, de la contención de flujos y el aumento en el valor del suelo, ¿no? O sea, se está concibiendo una estructura física o una estructura de red y la estructura física está modificando otra estructura de red que es la estructura económica de la ciudad, ¿no? En la lógica de red, el papel estructurante se analiza desde la visión sistémica de los sistemas urbanos. La teoría es muy útil, aunque nos aburra, aunque nos fastidie la vida, es muy útil. Que supone entender el territorio urbano como un conjunto multicasual, en el que ninguna función o interrelación monopoliza la complejidad del fenómeno con reglas o relaciones fijas, cuya lógica e intensidad puede ser formulada y medida. O sea, tenemos que estar abiertos al cambio, ser flexibles. Es decir, la localización de las actividades, que actualmente se caracteriza por la dispersión de los usos del suelo y la forma de sus redes de conexión, constituyen un todo indisociable en un sistema urbano que se ha vuelto cada vez más complejo conforme los usos se han ido dispersando en el territorio y se han extendido o han adensado, debe cambiar, o sea, debe ser resultado de las conexiones o lo del que el profesor Pergo les dijo, de las tensiones de las diferentes redes que en el espacio se estén planteando. Una cuestión que regularmente se plantea es si la existencia de infraestructura de comunicación entre dos nodos forma una red de ciudades y una red en las ciudades. Ya que aunque las infraestructuras aparecen como un elemento en la conformación de la red, no tienen por qué ser capaces por sí mismas de formar una interacción espacial entre lugares urbanos, actividades y población. Es decir, la vialidad, la comunicación, no es lo único que genera ciudad, en el concepto de la ciudad de red, ¿no? El olvido del rol primordial de organizador, de vertebrador del territorio que tienen las infraestructuras ha llevado al absurdo de que el territorio contemporáneo en la planeación y diseño de nuevas infraestructuras se limita al espacio por el que pasa, al estrecho corredor por el que se asienta. Se obvia el hecho de que forman parte de una red mucho más compleja y de que, por tanto, su construcción afecta a la organización de la totalidad del territorio. Y se plantea solo las condiciones derivadas de su funcionamiento, como son su capacidad y su trazado. O sea, quiero resolver un problema de movilidad pensando en que tienen que circular 5 autos y por tanto lo tengo que hacer de 2 carriles, ¿verdad? Y se acabó. Y sus afectaciones, o sea, no me importa el paisaje, el ambiente o su conexión con otra red, ya que se produce un espacio de anchura ilimitada. Las infraestructuras, por tanto, se han concebido a partir de parámetros funcionales y se han tendido a la normalización de funciones y de soluciones, a la repetición mimética de estas con independencias de la morfología del territorio donde se insertan. Las consecuencias de esto han sido terribles en el territorio y para la propia ingeniería han sido solamente canales de comunicación en donde exclusivamente se contemplan sus requerimientos de capacidad, velocidad, seguridad, y esto ha implicado un creciente olvido a las funciones de acceso, a la fachada para las actividades, a la vertebración del territorio.
Es importante recordar que mayoritariamente la construcción de la ciudad se ha fundamentado en la construcción de autopistas y la consiguiente promoción del uso del automóvil como articulador del territorio. Es decir, la función de movilidad en vehículos rodados ha llevado a una continua construcción de nuevos accesos urbanos, en donde el uso de la autopista como instrumento de expansión territorial constituye el primer factor que trastoca la organización territorial de la ciudad, ya que sobre su construcción de estas redes se han apoyado la construcción masiva de fragmentos de ciudad desarrollados en parámetros de anomia y dispersión. Pero no todo está perdido, ¿no? O sea, si volvemos nuevamente a la recuperación de que así está la ciudad y de que a esa red se le puede sustituir o sobreponer otra red y entender esa concepción de red, todavía tenemos futuro. Bueno, eso es lo que creo, quién sabe. Es importante recordar que las variedades de vidas construidas en el entorno de las ciudades establecen un espacio de tensión entre ellas y la ciudad, y se ve como un problema, en vez de ver como una red que debería sobreponerse a otra red, que abre sitios antes incomunicados, extendiendo expectativas de localización de actividades que no se limitan al espacio entre variante y ciudad, sino que el crecimiento de la ciudad sobrepasa la vía antes de que el espacio se sature. El actual territorio de redes debe ser un territorio de una apología discontinua, con gradientes de servicios que se traslapen a partir de puntos de intercambio privilegiados, produciendo no solo una superposición a lo largo del espacio de centros y periferias, sino también produciendo una coexistencia de grupos sociales para los que su capacidad de acceso a esas redes marque una relación espacio-tiempo profundamente diferente. No obstante que durante los últimos años la infraestructura física parece haber ganado importancia en las aproximaciones empíricas y en los trabajos orientados hacia el diseño de políticas económicas y territoriales, debido a que se han asociado estas ideas a la competitividad de las regiones urbanas por el grado de conexión que se tenga con un sistema de ciudades, las redes urbanas se deben complementar con imágenes de corredores espaciales conteniendo rutas de comunicación. Es decir, se tiene que tener una imagen de ciudad y no es solamente la interconexión de redes ni la sobreposición de redes. O sea, por eso estos ejercicios de la Universidad Javeriana, en donde se plantea uno primero qué quiero y qué ciudad busco, son muy relevantes. Esa es otra red, ¿no? Otra red de pensamiento. Tradicionalmente los lugares estaban concebidos como fragmentos integrados en un paisaje o en un mosaico territorial, respondiendo a una dicotomía campo-ciudad. En la actualidad el lugar está íntimamente vinculado al escenario de la movilidad, a su dimensión dinámica. Los nuevos espacios de la metrópolis son circuitos, secuencias, nodos y vacíos. Su configuración depende de la superposición de las redes, de los ritmos y contrarritmos de la interacción y de la dinámica generada por la matriz biofísica. Por ellos, las más modernas técnicas de planificación anteponen la red a la organización territorial de las actividades, la que a su vez condiciona la extensión territorial de la demanda de usos a esas redes. La teoría de los objetos fractales permite una aproximación al espacio reticular, a la organización de las redes basada en maximizar la cobertura espacial con el mínimo gasto posible, tanto energético o de extensión de la propia red.
Es por eso que recientes trabajos de investigación buscan representar el diseño de una red a partir de figuras fractales, en donde se difunde una tipología de red con base al conjunto de puntos creados por la existencia de relaciones y hace depender de ella el potencial o valor de cada uno de los elementos del territorio en relación al resto. O sea, cada quien tiene su propio valor y su propia relación en esta concepción de red. Como se mencionó, la mayoría de las soluciones de construcción de vías especializadas en el territorio de la ciudad se deben al estricto cumplimiento de restricciones funcionales y de condiciones normadas de diseño, y por ello muchas de nuestras ciudades han sufrido un importante deterioro ambiental debido a la obsesión por encajar artefactos concebidos con esa lógica en tramas urbanas preexistentes, a menudo elevándose sobre ellas para ser independientes de sus características morfológicas. En consecuencia, se ha vuelto familiar el paisaje urbano de viaductos entrecruzados, de estructuras aéreas que desvalorizan el corredor, los corredores por el que transcurren, de vacíos urbanos y deteriorados debajo de ellas, y lo que es incongruente, agravando un problema circulatorio que se pretendía resolver. Ya me había desfasado. El punto de encuentro de carreteras y calles es potencialmente el lugar de máxima centralidad en el territorio, en la medida en que en él confluyen las diferentes canales de penetración del territorio. O sea, si bien anteriormente dije, la pura conexión entre dos nodos no genera esa concepción de red, es importante precisar que si nosotros realizamos las conexiones adecuadas, sí lo pueden generar, ¿no? De ahí que las plazas hayan surgido en la historia normalmente como el cruce de caminos para ser posteriormente ubicadas en las puertas de confluencia de los caminos. Por tanto, la centralidad ha sido siempre motivo de localización de usos de alto valor simbólico en la ciudad, de intercambio de bienes e información. En cada una de las épocas de construcción de la ciudad, se han sabido encontrar formas organizativas de los espacios de centralidad y acoger sus requerimientos funcionales, remarcando formalmente los usos planteados en estos espacios. En suma, el centro es un espacio que se formaliza de diferentes maneras, o sea, debemos concebirlo así. Es un área de concentración de actividades y de relación con otras áreas y que atrae flujos. Es decir, se trata de una condición espacial que está implícitamente vinculada a las lógicas de conectividad. Y las conectividades no necesariamente son en sentido horizontal, también pueden ser en sentido vertical. En este sentido, entra en juego un tema primordial, el de la relación centros-infraestructura, o sea, la manifestación de una relación estructural para la ciudad y el territorio que influye tanto en la forma como en su organización funcional. La recuperación del cruce como espacio privilegiado de centralidad y el aprovechamiento urbanístico de lo que el concepto supone, solo es posible desde el entendimiento de ese lugar como modernas plazas de la ciudad del automóvil, desde la visión cinética del espacio y desde el convencimiento de generar y aprovechar un área de atracción de actividades de alto valor económico que irradie urbanidad en su entorno y colabore en articular al territorio de la ciudad. La ruptura de la interacción entre espacio de movilidad y espacio edificado y el distanciamiento, segregación y autonomía entre los componentes del espacio urbano produce una cantidad de centros urbanos sin urbanidad. La crisis de los centros tradicionales y la potencialización de nuevas polaridades, centros especializados y nodos de actividades con soporte en las redes de infraestructura obligan a una reflexión sobre la relación entre centralidad, movilidad y espacio urbano.
Las infraestructuras en general y las vialidades en particular son el principal factor de organización del territorio. Ellas son las que abren el uso de las actividades humanas y sobre ellas descansa una de las principales causas del crecimiento urbano, que es la extensión de la plusvalía generada por la transformación del espacio urbano. En esta búsqueda por establecer la relevancia de las infraestructuras, tomamos como ejemplo la calle. La calle como elemento primario de las infraestructuras, que a su vez constituye el componente inicial de una ciudad, ya que define el límite de lo construido y constituye la trama desde donde comienza la formación de un centro urbano. Pero cuando se aleja de ella, se transforma en una ruta o carretera, o tal vez en autopista, pasando a definir la estructura del territorio a mano de líneas que cruzan los espacios naturales, integrándolos de esa manera al paisaje transformado por el hombre. La calle, con función de conexión longitudinal y transversal entre los edificios y los espacios públicos, es un espacio de integrador y de articulación, se ha banalizado, convirtiéndose en un espacio exclusivo del flujo y causante de segregación. Este enfoque tuvo su apogeo en la construcción de calles rápidas, concebidos para una capacidad de respuesta a importantes desplazamientos producidos en el ambiente urbano, donde se asumió el uso del automóvil como medio de transporte principal. Las prioridades proyectadas en este caso asumieron el máximo rendimiento en términos de velocidad y de seguridad, sin atender aspectos morfológicos y de relación con el entorno, tales como el paisaje, el relieve, el tejido urbano o el entorno construido. Actualmente, cada disciplina participante del espacio urbano se ha concentrado en realizar propuestas que conviven sobre un mismo territorio sin interactuar entre ellas. No se trata de proyectar arterias o edificios, sino proyectar ambas cosas simultáneamente dentro de un único y solo planteamiento. Con base en lo anterior, en el urbanismo de las redes no es posible entender la organización del territorio y la conformación del paisaje sin tener en cuenta la lógica de las redes de transporte, las potencialidades que de ellas resulten, su íntima relación con la información de diferentes grados de expectativas urbanísticas y con el fomento de las relaciones sociales de conexión. Con esta visión didáctica, la teoría de redes puede aportarnos como enseñanza dos grandes puntos. La primera es que la finalidad perseguida por la construcción de la red es la que determina la idoneidad de su tipología, lo que quiere decir que no hay una forma abstracta óptima de la red, sino que depende de lo que se quiera en el territorio. Mejorar la accesibilidad es una opción desacertada en un territorio a proteger. La segunda es que las redes no son elementos neutros de soporte del territorio. Además de sus características técnicas, es relevante considerar el costo asociado a su uso, lo cual limita sus posibilidades de desarrollo de actividades. La inexistencia de conectividad entre puntos del espacio supone relaciones que no tienen soporte físico o que son inaccesibles económicamente, lo que implica una potencial segregación espacial de las poblaciones afectadas. Ya voy a terminar. No sufran. Actualmente, son las redes de infraestructuras las que explican la creciente especialización de usos en el territorio, la sucesión de llenos y vacíos a lo largo de las infraestructuras, de centros y periferias intercaladas según un modelo de ocupación muy diferente al de una geometría estática. Se trata, pues, de un nuevo tipo de espacio urbano donde la conectividad sustituye la proximidad. Los territorios no conectados no tienen existencia dentro del punto de vista de las expectativas de localización de actividades urbanas y según se incrementa la conexión al espacio, la red
acaba sustituyendo a los núcleos generadores de valor y convirtiéndose en un elemento de organización del territorio. En un nuevo modelo de ordenación espacial que supone un gran reto y que precisa de diferentes niveles de intervención, es necesaria una definición formal que no suponga derroche de recursos y de territorio y que no se constriña nuevos modelos de expresión espacial de las actividades. En conclusión, se plantea que pensar la ciudad para el mundo moderno depende menos del establecimiento de planes ideales y más de una articulación provisoria, cambiante de los elementos urbanos. Se propone que la ciudad no sea pensada como un sistema de funcionamiento perfecto, sino como redes de objetos y acciones cambiantes, como elementos articuladores y desestructurantes de nuevas redes, en donde la accesibilidad derivada de esas redes signifique superar barreras impuestas por el espacio del movimiento de personas y cosas y por el intercambio de bienes e informaciones, para que se tenga una rápida disponibilidad de factores de producción y bienes y que las personas disfruten de servicios poco frecuentes vinculados a localizaciones específicas y de acceso. Y sobre todo, asumir que además de líneas, la red tiene puntos o nodos que no son simples abstracciones geométricas, sino que tienen un espesor social y geográfico. Muchas gracias.